La Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios en la ciudad de Trenton, New Jersey, quiere invitarte a seguir nuestra página de Facebook, Iglesia Pentecostal AD-Trenton. Radio Manantial en Cristo, tu estación de bendición, es un ministerio asociado a la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios en la ciudad de Trenton, New Jersey. Pastores José y Lidia Rodríguez. La Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios en la ciudad de Trenton, New Jersey, quiere invitarte para que nos sigas en Instagram, @iglesiapentecostal.ad-Trenton. Dios te bendiga. Es un placer poder saludarte a través de estos medios. Y en esta mañana te saluda tu hermana en Cristo, Doris Marroquín, maestra de escuela dominical. Y es un privilegio darte la bienvenida a esta nueva escuela dominical más, en nombre de nuestros pastores José y Lidia Rodríguez. Nos congregamos en la 50 North Clinton Avenue en Trenton, Nueva Jersey, así que te invitamos a que seas parte, ¿verdad?, de nuestras reuniones. Y también, ¿verdad?, en nombre de nuestra directora de escuela dominical, hermana Maricruz Sánchez. Así que en esta mañana yo espero que tú estés preparado para una nueva escuela dominical más. Así que te voy a pedir que ahí donde estás, cierre tus ojos y nos vamos a poner en contacto con Dios para pedirle que Él tome el control de esta lección. Y yo espero que esta lección, lo que Dios ya ha puesto en mi corazón, tú lo puedas recibir con amor en esta mañana. Oh Dios maravilloso, en esta mañana yo te doy gracias por este hermoso privilegio que me das de poder impartir tu palabra, oh Dios maravilloso. Yo te doy gracias por este día hermoso que tú preparaste y te pido que ahí donde está cada persona en su hogar, en la comodidad de su casa, oh Dios maravilloso, atentos a escuchar tu palabra, tú puedas llegar, oh Dios maravilloso, y tu espíritu pueda redargullir esos corazones y que la palabra haga impacto, oh Dios maravilloso, como lo hizo en mi corazón. Gracias por este privilegio, Señor, que tenemos de bendecir tu nombre. Oh bendito Jesús, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das. Gloria al Señor. Por varias semanas estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, pero hoy iniciamos un nuevo libro, un nuevo folleto. Yo espero que tú puedas seguir atento, ¿verdad?, a estas escuelas dominicales, porque nos ayudan a crecer y a entender más la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a iniciar con la unidad número 1 de nuestra guía de escuela dominical, bajo la unidad La historia del Antiguo Testamento. Y la lección para esta mañana, el tema de la lección es la gran historia, la gran historia. Y la verdad central la encontramos que dice de la siguiente manera: Dios es creador y soberano sobre todas las cosas, pero está íntimamente ligado a la vida de su pueblo. El versículo clave para esta mañana, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Durante varias semanas, como te decía, estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, que es el final, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a regresar al comienzo, a la historia, a ver de dónde, ¿verdad?, inició todo el proceso y el propósito de Dios para la humanidad. Y vamos a iniciar, ¿verdad?, la gran historia en esta mañana. Y la Biblia fue escrita por más de 40 personas, aproximadamente por 1600 años. Está el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. El versículo más largo es el libro de Esther, capítulo 8, versículo 9. El capítulo más largo, el Salmo 119. El libro más corto es Tercera de Juan. El capítulo más corto es el Salmo 117. El versículo más pequeño es Juan 11:35. El libro, y la Biblia es el libro más vendido y traducido en más de 2.400 idiomas. Dice que se necesitan más de 75 horas para leerlo. Tiene 1.199 capítulos y 31.181 versículos. La Biblia es
una composición de libros, ¿verdad? Y en estas lecciones que vamos a empezar el día de hoy, vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene, como les decía, 39 libros y son los que vamos a estar viendo en la primera unidad. Yo espero que tú estés pendiente, que te conectes para que no te pierdas ninguna, ¿verdad?, de las enseñanzas que vamos a estar trayéndote en este nuevo semestre. Si usted puede leer el capítulo completo de Génesis de una vez, aunque es un poco difícil porque tiene 50 capítulos y es muy extenso, muy largo, pero usted le podría entender mejor. Yo quiero darte alguna información también sobre el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Principio. Algunos lo dividen en dos partes, que en la primera parte es del capítulo 1 al versículo 11, que abarca desde la creación hasta Abraham. Y eso forma la introducción de la Biblia. Luego está la parte número 2, que es del capítulo 12 al 50, que es desde Abraham hasta José. La primera parte abarca un tiempo de 2000 años y la segunda parte abarca un tiempo aproximadamente de 350 años. Dios tuvo interés, ¿verdad? Desde un principio, el propósito del Señor es el mismo, la salvación del hombre. Génesis, ¿verdad? Es como un capullo de una rosa que se va extendiendo de poco a poco. Cuando usted ve como la rosa está en el botón que nosotros le decimos, ¿verdad? Pero poco a poco va extendiendo esos pétalos. Así es el libro de Génesis. Conforme usted va más centrándose en él, usted va pudiendo entender. Si usted no entiende el libro de Génesis, no va a poder entender el propósito de Dios para la humanidad. Así que en esta mañana vamos a tratar de entrar, ¿verdad?, de lleno a ese libro, como les decía, que tiene muchas cosas importantes. Créanme que nos llevaría mucho tiempo, pero mucho tiempo, poder explicar a fondo cada una de las partes, ¿verdad?, de el libro de Génesis, de un solo libro. Y esta mañana yo voy a tratar de darles un enfoque panorámico, ¿verdad?, de lo que es el libro de los Génesis. Algunos lo consideran el libro de las biografías, porque usted va a encontrar, esta es la genealogía, ¿verdad?, de Abraham, de Jacob, y encuentra todas las familias de los siervos, de José, de Abraham, pero también algunos le llaman el libro de la bendición, porque aquí es donde usted encuentra la bendición que Dios, como Dios llamó a Abraham y le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Pero también hay un pacto, es el libro del pacto, ¿verdad? Porque también ahí Dios hizo un pacto con el profeta. Y ahí vamos a encontrar muchas cosas más interesantes. También, ¿verdad? En el libro de los Génesis vamos a ver 4 cosas importantes que sucedieron. La primera, la creación. La segunda, la caída del hombre. La tercera, el diluvio que Dios trajo a través de Noé. Y la cuarta, ¿verdad?, que es la Torre de Babel, que también encontramos ahí. También vamos a encontrar a 4 personajes muy, muy importantes. Abraham, el hombre de fe como se le conoce. A Isaac, el hijo amado, el hijo del sacrificio. Jacob, el que luchó por su bendición. Y José, sufrimiento y gloria. Así que en esta mañana vamos a entrar, ¿verdad?, de lleno a la lección que nos corresponde. Y como les decía, la gran historia es el tema para esta mañana. El primer punto, Dios, el amoroso creador. Génesis 1:1 dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios ha existido desde el principio. Desde el principio.
Y no me voy a meter a eso, ¿verdad? Porque casi siempre la mayoría de teólogos, de estudiosos de la Biblia, hablan sobre la evolución. Muchos hombres creen que el hombre ha ido evolucionando. Otros creen en la teoría del materialismo, que Dios era materia y que la materia hizo que eso evolucionara. Pero nosotros sabemos como hijos de Dios, ¿verdad? Que Dios era desde un principio, desde el principio, ¿verdad? Él ya existía y Él es el creador de toda la creación. La obra de Dios fue ordenada y con propósito. Dios no es un Dios de caos. La tierra estaba en caos antes de que Él la organizara. Dios es un Dios de orden, hermanos, y usted ve el orden y el propósito de Dios en cada situación. Muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles y vemos desorden en nuestra vida es porque algo nosotros estamos haciendo mal. Porque Dios es un Dios de orden y si Dios te ha puesto un propósito para tu vida, no importa lo que pase, Dios va a bendecirte. Déjame decirte en esta mañana, Dios hizo todo en orden. Génesis claramente nos dice que la creación siguió un orden. Nada de lo que Dios hace es al azar. Nada de lo que Dios hace es al azar. Dios tiene todo en orden y si usted ve la creación, no ve nada de desorden, ¿verdad? Aquí vemos una gran actividad creadora. Aquí en este libro de Génesis vamos a ver al Dios mismo trabajando y haciendo, ¿verdad? Lo que hizo. Y dice, Dios dijo, y dijo Dios. Digo, Dios vio. Porque Él estaba en el proceso. Estamos viendo a un Dios que está en trabajo, en creación, ¿verdad? Dice, Dios separó. Dios llamó, Dios hizo, Dios estableció, Dios bendijo y Dios reposó. Lo vemos a un Dios activo, a un Dios que está en eso, ¿verdad? Cuando usted está haciendo algo, ¿verdad? Que no lo puede hacer sentado muchas veces. Muchas veces hay que movilizarnos de un lado para otro, hay que mover nuestras manos, hay que mover esto, hay que mover lo otro, para poder hacer y terminar algo que usted está haciendo. En este trabajo, mientras usted lee el libro de Génesis 1, usted va a ver, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2, la obra creadora, cómo Dios ordenó, cómo usted va a ir viendo cómo el orden se refleja, el orden del Señor, porque Dios, hermano, déjeme decirle, es un Dios de amor, es un Dios ordenado, ¿verdad? Y vamos a ver ahí, ¿verdad? El día 1 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero mire, el día 4 Dios dijo, háganse las lumbreras. Háganse las lumbreras, ¿para qué? Para que alumbren. Para que alumbren. El día 2, Dios dijo, sepárese la expansión de las aguas de las atmósferas. Pero el día 5, Dios dijo que hayan peces para nadar y aves para volar en la expansión. Ve cómo Dios va llevando en secuencia, cómo Dios va preparando todo. Muchas veces no entendemos, hermano, cómo Dios va haciendo todo eso. El día 3 dijo Dios, separó la tierra seca, ¿verdad? Y la vegetación. Y el 6º día dijo Dios, creó Dios a los animales y al hombre. Nada ocurre, como les decía, por casualidad. Todo tiene propósito del Señor. La gente muchas veces se encuentra algo y dice, suerte. No es suerte, no es casualidad. Dios tiene todo un propósito. Todavía los científicos, ¿verdad? Los biólogos están tratando de descubrir cómo fue que apareció el mundo, cómo fue que apareció la creación, cómo fue que todo eso sucedió. Pero nosotros entendemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que lo creó todo, mire hermano, en orden. Si usted lee los capítulos 1 y 2, usted va a ver cómo Dios fue haciendo cada cosa con propósito. Dios preparó un bello lugar para que nosotros lo disfrutáramos. El propósito de Dios en ningún momento fue tenernos a nosotros, ¿verdad?, en un lugar desierto, en un lugar donde usted no esté cómodo. Si usted ve, Dios preparó un hermoso lugar para que el hombre lo disfrutara. Pero el hombre
ahí es donde entra el hombre, ¿verdad? Y su desobediencia. El hombre no entendió el propósito del Señor. Muchas veces decimos, ¿por qué la gente, si está en un lugar de bendición, si está en un lugar donde Dios está bendiciéndolo, cuidando de él, por una cosita se va y se olvida de la bendición y se olvida de la promesa? Porque no entendió el propósito del Señor. Yo siempre le digo, ¿verdad? Cuando tengo el privilegio de predicar la palabra del Señor o de hablar de la palabra del Señor, usted tiene que, hermano, pedirle al Señor que Él le muestre el propósito de Dios. ¿Por qué Él lo trajo a este mundo? Dios permite que nosotros lleguemos hasta este mundo, ¿verdad? Con un propósito. Pero muchas veces nosotros estamos tan agobiados, tan entretenidos en lo que el mundo nos está dando, que nos olvidamos de buscar y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué tú me trajiste aquí? Cuando tú entiendes eso, tú vas a poder ver, ¿verdad?, la mano del Señor obrando a favor de ti. Porque Dios no quiere que tú estés en un lugar de desorden. Dios no quiere que tú estés en un lugar desordenado. Si tú ves aquí el principio de la historia, el propósito del Señor era bendecir al hombre. El propósito del Señor era que el hombre estuviera, ¿verdad?, en ese lugar especial, en ese lugar que Él había preparado. Dice que Dios plantó un huerto en el Edén. Él había preparado, ¿verdad?, ese lugar especial para que el hombre estuviera ahí. Pero el hombre desobedeció. Desde un principio sabemos que Dios ya existía, pero también desde un principio ya el enemigo existía también. Entonces el enemigo está desde un principio, ¿verdad?, tratando de romper los propósitos de Dios para tu vida. El diablo había visto tan bonito todo lo que había hecho el Señor que ya se introdujo por ahí. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos está mandando a un lugar de bendición y nosotros no queremos estar en esa comodidad. Hay gente que está tan cómoda, bendecido, ¿verdad?, que le da lugar y cabida al enemigo. Debemos de entender que cuando tú más bendición tienes, cuando tú más estés metido con el Señor, es cuando más firme tienes que estar. Porque es cuando más el enemigo va a querer tratar contigo. Muchas veces hay gente que dice, no, yo me meto porque así el diablo no me toca. No, mentira. Mientras más tú te metas con el Señor, el enemigo más va a querer meterte, ¿verdad? Meterse ahí en medio de lo que Dios está haciendo. Como les decía, vimos a un Dios creador, a un Dios de amor, a un Dios que estaba ahí, ¿verdad? Preparando todo con amor, preparando todo para que nosotros lo disfrutáramos. Pero de ahí vemos, ¿verdad?, la desobediencia. Dios tiene planes y Dios había, ¿verdad?, hecho al hombre a su imagen, a semejanza de Dios. No lo hizo, dice, la Biblia no dice que lo hizo diferente a él, lo hizo a su imagen y semejanza. Mira qué bendición más grande tenemos nosotros, que Dios nos hizo, ¿verdad?, a imagen de Él. Nos creó conforme Él era, no nos quiso hacer diferentes a otras, nos hizo iguales a Él. Y nos dio, ¿verdad?, esa belleza grande, nos dio libertad de expresión, nos dio todo lo que necesitamos. Dios no te dio las manos solo por dártelas. Sin manos tú no pudieras adorar, no pudieras comer, no pudieras hacer nada. Sin pies, ¿verdad?, no podemos hacer nada. Con un solo ojo que tengamos dañado, ya nosotros no somos los mismos. Porque Dios lo hizo todo perfecto. Hizo una creación, hermanos, que nosotros... Por eso es que nadie, todavía los biólogos siguen estudiando, siguen haciendo pruebas, tratando de entender, y nunca lo van a entender si no reconocen a ese Dios que tú y yo conocemos, a ese Dios de amor, a ese Dios creador, a ese Dios que lo hizo todo con propósitos fieles. Pero así como Dios, ¿verdad?, era un Dios, como Dios es un Dios que todo lo hizo, Dios lo hizo con propósito. También, ¿verdad?, Dios escoge a una familia para cumplir su plan. Dios había formado al hombre, ¿verdad? Dios había formado al hombre, pero en los capítulos 3,
en el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a ver la desobediencia del capítulo 3 al capítulo 11. Usted en esos capítulos, usted va a ver la desobediencia, va a ver la caída del hombre, va a ver cómo el hombre cayó y se dio ante la tentación. Porque el enemigo te va a tocar en eso que más te gusta. Yo no sé cuál fruto, ¿verdad? Alguno dice la manzana de Adán. No sabemos cuál fue el fruto que el enemigo usó para atraer la atención de Eva. Pero el martes estábamos preparando con algunas hermanas unas canastas de frutas y vegetales. Pero desde que tú llegabas a la mesa, lo que llamaba la atención eran unas manzanas que estaban rojas, brillantes. Y todo el mundo decía, ¿qué manzanas? Todo el que pasaba por ahí decía, ¿qué manzanas? Porque le estaba llamando la atención. Era lo que llamaba la atención. El diablo nunca va a poner a tu vida para traerte algo que no te llame la atención. Él va a usar lo que más a ti te gusta, lo que más a ti te agrada, lo que está más bonito ante tus ojos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de dónde andamos, de dónde estamos, con quién estamos. Porque en este caso, cuando vemos la caída del hombre, ¿verdad? Eva estaba sola. Eva estaba sola. Y la serpiente que Satanás utilizó, ¿verdad? Como instrumento, dijo, ajá, es el momento. Es el momento. Porque cuando tú te alejas de los propósitos del Señor, empiezas a alejarte también de las personas que te están trayendo bendición a tu vida. Hermana, busca a alguien, hermano, busque a alguien, apéguese a alguien que le traiga bendición, apéguese a alguien que lo motive a orar, que lo motive a leer la palabra. No se apegue a esas personas que lo único que traen es chisme y destrucción a tu vida. Pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a mantenernos en ese contacto con Él, que no nos alejemos de Él en ningún momento. En esos capítulos que le decía, vamos a ver desobediencia, violencia y corrupción. Lo que pasó, ¿verdad? Vemos a la envidia cuando cuando los hijos de Adán, ¿verdad? Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Por envidia, por celos. Gracias al Señor que en este tiempo en nuestras iglesias eso no existe. Eso existía en ese tiempo, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay cosas que se están metiendo sutilmente a la iglesia y que están destruyendo. ¿Y sabe qué es lo más difícil y lo más duro? Que el diablo no va a tocar a las ovejas pequeñas. Va a tocar a la gente grande, va a tocar a los líderes, ¿verdad? Para eso. Porque Él sabe que mientras más grande es lo que toque, más va a ser su victoria. Así que nosotros debemos de pedirle al Señor que aleje de nosotros toda envidia, todo celo ministerial, todo lo que no traiga bendición a nuestra vida. Porque eso, hermano, lo único que nos va a llevar es a que el juicio de Dios se derrame sobre nosotros. Mire, vemos ahí envidia, vemos muchas cosas en esos capítulos, ¿verdad? Lo que va a dar paso al diluvio. Dios escogió a Noé. Yo no sé si había más fieles porque la Biblia dice que Dios escogió a Noé. Pero creo que no había más fieles porque imagínense que 120 años este hombre predicó. 120 años este hombre estuvo diciéndoles a esa gentes, miren, estoy construyendo este barco, esta arca, porque diluvio va a venir sobre la tierra, porque se han portado mal y Dios quiere castigar. Así que ayúdenme y ustedes van a poder entrar. Vengan y van a poder entrar a este barco donde se van a salvar, a esta arca donde ustedes van a poder salvos. Yo me imagino cuánta gente se rió de él, ¿verdad? Así como se ríen de nosotros que dicen que Cristo va a venir. Cristo viene pronto. Y aunque se rían, nosotros debemos de seguir diciendo, Cristo viene pronto. Estamos viendo caos, estamos viendo maldad, estamos viendo violencia. Y todo eso, mire, hermano, lo que acarrea, y lo estamos viendo aquí, y lo vamos a ver en esos capítulos, si usted lee, ¿verdad?, del capítulo 3 al 11, cómo todo eso acarrea violencia. El pueblo no obedeció a Noé.
no quiso obedecer a Noé. Noé terminó el arca y yo me imagino Noé metiendo los animales, ¿verdad? Y la gente, está loco. A este sí le agarró. ¿Verdad? Porque muchas veces decimos eso, ¿verdad? Cuando vemos que la gente está así, decimos, se enloqueció. Pero la puerta se cerró. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Dios nos da oportunidad de salvación. Dios nos da oportunidad para que nosotros podamos. Pero va a llegar el momento en que la puerta se va a cerrar. Y yo quiero decirte, amigo, que me estás escuchando ahí en tu casa, donde quiera que tú estés escuchando este mensaje. Dios todavía tiene abierta la puerta. Dios todavía está en la puerta con los brazos abiertos esperándote a ti. Él no ha venido porque tú todavía necesitas salvación. Los juicios del Señor no han venido porque todavía Él te ama y está esperando por ti. 120 años Noé estuvo esperando. Yo creo que Noé pudo haber terminado mucho antes, pero Dios alargó ese tiempo para que el pueblo se arrepintiera y no quiso. Únicamente Noé y su familia entraron en el arca. El propósito de Dios era bendecirnos. El propósito de Dios siempre fue bendecirlos. Pero el hombre no aceptó. Siempre estuvo, ¿verdad?, haciendo lo malo y lo malo y lo malo. Mire, hermano, entraron al diluvio. El diluvio llegó, destruyó todo lo que estaba, ¿verdad? Y Dios empezó de nuevo con la familia de Noé. Pero la maldad no terminó ahí. No terminó ahí. Después del diluvio, la familia de Noé tampoco quiso obedecer. Se empezaron a desviar, se empezaron otra vez a entrar en violencia, en corrupción, y empezaron, ¿verdad? Hasta que un día que dice que se unieron y dice que dijeron, vamos a hacer ladrillos, vamos a hacer una torre y vamos a alcanzar el cielo. Muchas veces Dios te pone en un lugar de bendición y tú te crees tanto que quieres subir más de lo que Dios quiere subir. Dios te ha permitido subir. Hermano, yo digo, cuando Dios te bendice con algo, aprovecha. Usa esa bendición que Dios te ha dado. Pero no lo uses para engrandecerte a ti. Que tu anhelo sea siempre engrandecer el nombre del Señor. Porque dice la Biblia que cuando tú te humillas, Él te va a enaltecer. Pero cuando tú te enalteces, Él te va a humillar. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. El pueblo quería llegar a un lugar, hablaban un mismo idioma. Y dijo Dios, no, estos están ya se hicieron más, que quieren alcanzar lo que no pueden, entonces los voy a cortar aquí. Porque Dios puede cortar en un segundo la bendición. Dios puede cortar en un segundo cualquier cosa que tú estés haciendo que no sea de agrado al Señor. Aquí mire, cuando ellos quisieron hacer la torre de Babel, Dios vino y confundió sus lenguas. Y puso lenguas distintas. Y empezaron a hablar uno en chino, uno en español, uno en Japón, uno en inglés, y así en diferentes idiomas. Y no entendieron y se tuvieron que dispersar. ¿Verdad? Pero Dios siempre va a poner, ¿verdad?, un paro cuando ya las cosas no van como Él quiere que vayan. Pero entonces Dios escoge siempre, ¿verdad?, una familia, a alguien para cumplir el plan. Muchas veces decimos, no, yo tengo este puesto en la iglesia, a mí nadie me puede quitar. No, déjame decirte, los privilegios, los puestos en la iglesia son dados por el Señor. Y si tú no estás haciendo lo correcto, Dios te va a quitar. Así como llegaste, así también te vas. ¿Verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero en este caso vamos a ver cómo Dios escogió a una familia para cumplir su plan. En el capítulo 12, dice la palabra del Señor en el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
a la casa de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hay promesas de Dios en la Biblia y aquí hay una de las promesas que marcó la historia y cambió, ¿verdad? Desde el Génesis, hermanos, hasta Apocalipsis. Porque Abraham fue el instrumento que Dios usó, ¿verdad?, para que el Salvador llegara al mundo. De la familia de Abraham, ¿verdad?, desde ese tiempo. Pero sabe, hermano, Abraham hizo algo que no todos hacemos. Abraham obedeció al Señor. Qué bonito es cuando tú obedeces al Señor. Hay un versículo de la palabra del Señor que dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. A Dios no le agrada que tú hagas tanto si no estás obedeciendo. Si no estás obedeciendo lo que tu líder, lo que tu pastor, lo que la palabra del Señor está diciendo. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Yo sé que es difícil tomar decisiones. Yo sé que es muy difícil entender los propósitos del Señor. Pero cuando tú le crees al Señor, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a engrandecer. Y el Señor va a hacer de ti cosas que tú no te imaginas. En cierta ocasión, yo recuerdo, ¿verdad?, que mi mamá se volvió consejera de un pastor. Y él le tenía mucha confianza a ella. Y una vez el pastor llegó y le dijo que él se iba a ir de la iglesia. Y mi mamá, habíamos aprendido a creer a esa familia, a compartir con ellos. Y mi mamá le dice, hermano, pero usted sabe para dónde va. Usted ya fue a la iglesia, a ver qué iglesia es. Recuerde que usted tiene familia. Gracias al Señor, aquí donde ya está, Dios ya lo tiene bendecido. Y yo recuerdo que Dios había bendecido la iglesia de nosotros y la casa pastoral por fin había crecido. Por fin los hijos de él tenían un lugar donde estar separados. Pero el hermano le dijo, si Dios me está enviando, Dios sabe a dónde me lleva. Y yo me voy como Abraham, sin saber a dónde voy. Tomar una decisión así, hermano, es muy difícil. Pero cuando tú le crees al Señor, cuando tú sabes para quién trabajas, para quién estás trabajando, tú vas a ver la mano del Señor en esa decisión que Dios está poniendo en tu corazón. Hay personas que tienen un llamado del Señor y que están rehusándose a ese llamado. Déjame decirte en esa hora, pídele al Señor dirección. Pídele al Señor confirmación para hacer eso que Dios te ha llamado. No todos son escogidos con propósito. Pero si tú has sido escogido con propósito, pídele al Señor que Él te dirija y tú vas a ver la gloria del Señor. Abraham se fue sin saber a dónde iba. Abraham dejó a su padre, a su madre, a sus hermanos, dejó la comodidad de su casa. Dice que él salió de Mesopotamia, ¿verdad?, que ahora lo conocemos como Israel. Y se fue sin saber a dónde iba. Dios quería bendecir al mundo desde un principio, como les decía. Pero muchas veces las personas no se dejan bendecir. En este caso vemos a un hombre que aceptó el reto, a un hombre que se convirtió, ¿verdad?, en el padre de muchedumbre, de muchas naciones. Abraham fue bendecido, Abraham fue escogido por Dios. Dios quiere bendecir nuestra vida, así como lo hizo con Abraham. Dios quiere bendecirte, aunque tú no le conozcas, Dios tiene un plan para ti. El llamado de Dios para tu vida va a llegar en cualquier momento. Y cuando llegue, pídele al Señor que te dé la oportunidad de conocerle, de que entre a tu corazón, para que así pueda cumplir el propósito del Señor. Sabe, hermano, desde un principio, vamos a ver cómo desde un principio Dios ya tenía todo planeado.
Si usted va al Nuevo Testamento, ahí hablan de judíos y gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Pero déjeme ahora decirle, en el Antiguo Testamento también Dios usó a gentiles para bendecir al pueblo del Señor. Vemos ahí, ¿verdad? A Rahab, ¿verdad? La ramera, la que ayudó a los espías. También tenemos a Ruth, que bendijo, ¿verdad?, la vida de Sara. Tenemos a Urías y también tenemos al mismo Abraham, que dice que ofreció sus diezmos al rey y sacerdote Melquisedec, que también era un gentil. Pero, ¿usted ve? Muchas veces hay gente que dice, no, si yo no soy cristiano, Dios no me puede bendecir a mí. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, aunque no seas cristiano, la bendición del Señor va a llegar a tu vida. Porque Él va a hacer que tú te acerques a través de Él, a través de esas bendiciones. Así que en esta mañana yo quiero decirte, ¿verdad?, que Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios que cumple promesas y Dios es un Dios fiel. Así que acércate al Señor, prepárate, ¿verdad?, para esas bendiciones. Dios bendijo a Abraham por su fidelidad, por haberle creído, por haber aceptado el reto. Mira, hermano, yo digo, Abraham era un hombre que le creía al Señor, apasionado por Dios. Porque únicamente cuando tú eres alguien apasionado por el Señor, vas a hacer lo que el Señor te está mandando a hacer, aunque parezca loco, aunque parezca difícil. Dios le prometió a Abraham, ¿verdad?, que engrandecería su nombre. Dios hizo lo imposible. Dios hace lo imposible para cumplir lo posible. Porque Dios le dijo a Abraham, vas a ser grande, vas a ser padre de muchedumbres. Pero sin embargo, en el libro de Génesis 21, la Biblia nos presenta a un Abraham anciano, cansado, y a su esposa también. Abraham dice que en el capítulo 21 dice que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Imagínense, ya el tiempo de fertilidad había pasado. Parecía imposible que ellos tuvieran un hijo. Y cuando Dios les da la promesa, ¿qué hicieron ellos? Reírse. Por eso Isaac, le pusieron Isaac al hijo, ¿verdad? Porque Isaac significa risa, porque es lo que les causó. Muchas veces hay cosas que Dios nos manda a hacer que nos dan risa. Decimos, aquí ya no es posible. Yo no sé cuántas hermanas están, ¿verdad?, quizás llorando, pidiéndole al Señor un hijo. Y quizás todavía las manos están vacías. Quizás están a punto de que el tiempo del Señor, ¿verdad?, de fertilidad se vaya. Pero déjame decirte, si Dios quiere bendecirte con un hijo, con un milagro, porque este fue un milagro del Señor, no importa la edad que tú tengas, sigue creyéndole al Señor. Si Dios te dio una promesa a ti de un hijo, no importa el tiempo, no importa que la situación se vea imposible, el Señor lo hace posible. En esta mañana yo quiero decirte, tú trabajas y tú sirves a un Dios de lo imposible, a un Dios que hace posible lo imposible. Ese Dios es el que yo sirvo, ese Dios es el que yo le he creído y ese Dios es del que yo te hablo en esta mañana. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé qué es la promesa que Dios te dio. Yo no sé si en esta mañana, en esta hora, ¿verdad?, hay personas pensando que la promesa del Señor no se va a cumplir, porque es mucho tiempo, o porque ves que la situación se está empeorando y se está viendo más difícil de lo que parece. Pero aquí vemos, ¿verdad?, un ejemplo de cómo Dios cumplió su promesa, aunque esto requirió un tremendo milagro, no importa el tiempo, Dios va a cumplir su promesa. La promesa del Señor va a perdurar, ¿verdad?, a pesar de los fracasos.
a pesar de lo que sea. Si usted ve, muchas veces queremos ayudar al Señor y hacemos lo que no debemos hacer. Dios nos manda a esperar. Cuando una promesa del Señor llega, espera. Espera. Ve que aquí Sara quiso ayudar al Señor porque Dios dio una promesa y la promesa no llegaba. Y le dijo a Abraham, tómate a mi sierva. Tómate a mi sierva. No quieras ayudarle al Señor. El Señor no necesita ayuda. El Señor va a cumplir esa promesa que te ha prometido a ti. El Señor va a cumplir, ¿verdad?, con eso que te ha prometido. Simplemente espera en el Señor. Simplemente confía en el Señor. Porque dice la Biblia que si dudamos, somos como las olas del mar que va y viene. Cuando Dios te ha prometido algo a ti, permanece firme. Créele al Señor. Aquí vemos a un hombre, ¿verdad?, que Dios le cumplió su promesa. Y le dio un hijo, Isaac. Pero después pasaron algunos años y Dios le dice a Abraham, necesito que me hagas sacrificio. Y le dice, lleva a tu hijo, porque lo vas a dedicar a mí hoy en sacrificio. Hermano, qué difícil es cuando Dios te da una bendición, cuando tú estás esperando años por algo y luego Dios dice, esa bendición te la di, pero ya la quiero de vuelta. Yo no sé si a alguno le ha pasado, ¿verdad? Pero Dios le dice a Abraham, llévate a tu hijo porque lo vas a sacrificar. Y usted se imagina a este hombre preparando, ¿verdad?, ese sacrificio. Usted se imagina a ese hombre de camino con la leña. Y el mismo hijo le dice, papi, llevamos todo por sacrificio, el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero? Porque tus hijos saben lo que tú estás haciendo. Tus hijos conocen qué es lo que tú sacrificas al Señor. Isaac sabía que faltaba el cordero para la ofrenda. Y su padre, quizás con lágrimas en sus ojos, quizás llorando, le dice, hijo, Dios se proveerá de sacrificio. No le podía decir, hijo, el sacrificio eres tú, ¿verdad? Pero hermano, mire, un hombre que le creía tanto al Señor, que había creído en esa promesa, que Dios lo iba a engrandecer, que iba a ser de bendición. Porque cuando tú le crees al Señor, tú haces todo con amor, con pasión y sin preguntarle al Señor por qué. Porque cuando ya estamos cuestionando las cosas del Señor, como que ya no estamos en pasión, como que ya no estamos en ese amor que todo el Señor lo quiere. Pero aquí vemos a un hombre que le creyó al Señor a pesar de la situación, a pesar de lo que estaba pasando. Y en el momento del sacrificio, Dios le dice, detente, Abraham, porque he visto que eres fiel. Y le dice, deja a tu hijo, el sacrificio está allá. Porque Abraham sabía que Dios iba a proveer un sacrificio. Y sabía que le había hecho esa promesa. Y no importa la situación, no importa los fracasos, no importa lo que esté pasando. Sigue creyendo en el Señor. Sigue esperando en el Señor. Cuando Dios tiene planes para ti, no importa los obstáculos. Los planes del Señor se van a cumplir. Al pensar en Abraham, ¿verdad? Aparece, ¿verdad? Su nieto Jacob. Jacob, ¿verdad? Perdió la bendición. Cuando nosotros pensamos al pensar en Jacob, ¿verdad? Lo primero que viene a nuestra mente es el engaño de Esaú. Cómo Esaú engañó a su padre para obtener la bendición que no le correspondía a él. Eran dos hermanos gemelos, pero uno nació primero que el otro. Y la Biblia dice que la bendición era para el primero. Pero la mamá como que quería más a Esaú y ayudó a Esaú, ¿verdad? Para engañar al padre, ¿verdad? Y él le diera la bendición. Pero cuando hablamos de Jacob, ¿verdad? Lo primero es que pensamos en eso.
Cuando Dios tiene planes para ti, como les decía, no importa los obstáculos, no importa lo que se presente, Dios va a cumplir los propósitos del Señor para tu vida. Aunque te toque pelear como Jacob con el mismo ángel de Jehová, porque la Biblia dice que él peleó con el mismo ángel de Jehová toda la noche y le dijo, yo no me muevo de aquí hasta que tú me bendigas. Porque él sabía que la bendición le pertenecía por derecho, pero muchas veces tenemos que pelear por esa bendición. Muchas veces te toca meterte con Dios para poder alcanzar la bendición, así como lo hizo Jacob. Jacob salió herido, pero con una bendición. Jacob salió con dolor, ¿verdad? En su pierna, pero con una bendición. Dios entiende, ¿verdad? Que debemos de pelear por esa bendición. Así que pidámosle al Señor que Él nos ayude, ¿verdad? Porque así como Dios creó la tierra, Dios escogió a una familia para traer la bendición. La familia, ¿verdad? Hizo que el pueblo de Dios fuera preservado. Punto número 3 dice, Dios preservó a su pueblo. Muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Solo a mí me pasan las dificultades. ¿Por qué a mí? El otro está bendecido. ¿Y por qué a mí me tiene que pasar esto? Son cosas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Pero muchas veces hay cosas que vienen a nuestra vida para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. En el capítulo 45 del libro de Génesis vamos a estudiar, ¿verdad? La historia de Job, de José, perdón. Pero el versículo 39, quiero que escuche esto, dice 39, 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Tú crees que José pasó lo que pasó simplemente porque le pasara? No. Dice la Biblia que José era el hijo número 11 de Israel. Jacob había tenido 12 hijos. Recuérdese que Dios le cambió el nombre a Israel, ¿verdad? Y para seguir preservando al pueblo, para seguir cumpliendo la promesa que le había hecho, ¿verdad?, a Abraham. Entonces José era el número 11. Pero José fue el favorito de su padre. Yo no sé si hay hijos favoritos o no hay hijos favoritos. Como padres amamos a nuestros hijos de igual manera. Pero a algunos les gustan unas cosas y a otros les gustan otras cosas. Entonces hay conflicto, ¿verdad? Porque el hijo dice, ¿por qué le compraste a ese y a mí no? No es que haya favoritismo. Simple y sencillamente, ¿verdad? Hay cosas que a ellos les agradan y como que el otro donde mira que lo tiene, aunque no le guste, lo quiere tener también. Pero como padres amamos a nuestros hijos de igual manera. Y yo sé que Jacob, ¿verdad?, amaba a sus hijos. Pero la Biblia dice que él amaba a Jacob porque era el hijo que había tenido ya más mayor, ¿verdad? Sus hermanos dice que le tenían celos y le tenían envidias. De la envidia que tenían, dijeron, no, este no lo aguantamos. José les contó un sueño que había tenido y les dijo, soñé que estábamos en el campo y que 11 pajas, montones de paja, ¿verdad?, se inclinaban a mí. Y le dijeron los hermanos, ¿tú quieres decir que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Estás loco. Nosotros somos más grandes que ti, ¿verdad? Y los hermanos estaban tan celosos, ¿verdad?, que se cansaron de los sueños, se cansaron de ver cómo lo trataba Jacob, que lo metieron en una cisterna, lo metieron en un hoyo y lo tuvieron allí. Yo me imagino a ese muchacho. Porque con solo que nuestros hermanos nos digan algo feo, ¿verdad?, nosotros sentimos dolor, sentimos tristeza, decimos, no me quieren. Ellos quieren más al otro. Pero hermanos, en este caso vemos, ¿verdad?, a José metido
a José ahí en esa cisterna. Lo metieron ahí, después lo sacaron y lo vendieron a Egipto. Yo me imagino a José cuando iba, ¿verdad?, amarrado y lo llevaban para Egipto, pensando, ¿dónde estará mi padre? ¿Por qué mis hermanos me hicieron eso? ¿Por qué mis hermanos no me quieren? Yo no sé si tú te has encontrado alguna vez en una situación así, donde ves, ¿por qué a mí no me quieren? ¿Por qué me hacen desprecios? ¿Por qué me hacen esto? Déjame decirte, cuando Dios tiene un plan para ti, no importa los desprecios, no importa lo que sea, tú tienes que pedir al Señor que el amor de Él esté cubriendo tu vida. Porque cuando el amor del Señor cubre tu vida, tú vas a ver la bendición del Señor. La bendición del Señor te va a alcanzar donde quiera que estés. Dios puso gracia en José. José estuvo preso también por la mujer de Potifar. Mire, estuvo en una cisterna, lo vendieron y estuvo preso. Pero aunque todo eso pasó, José seguía creyendo en lo que su padre le había enseñado. Seguía teniendo la fe en ese Dios. Y yo me imagino a José diciéndole, Señor, yo sé que tú vas a permitir que un día yo vuelva a mi casa. A pesar de que Jacob, ¿verdad?, al preservar a Jacob, Dios preservó su plan para bendecir a toda la tierra. José llegó a Egipto, pero también ahí en Egipto Dios ya tenía un plan para preservar a su pueblo. Recuérdese que dice, el versículo que leíamos dice, mas Jehová estaba con José. Tú tienes que ser fiel al Señor donde quiera que estés, porque José llegó a Egipto y el mismo faraón dice que vio y se dio cuenta que Jehová estaba con José. Y que todo lo que José tocaba, Dios lo prosperaba. Así que no importa si estás en Egipto, no importa si estás en una tierra extraña, sigue siendo fiel al Señor. Porque cuando tú le sigues siendo fiel al Señor, aún en ese lugar que es desconocido, en ese lugar que tú no entiendes, el plan del Señor se va a cumplir en tu vida. Aunque te metan en una cisterna, aunque te vendan, aunque estés en la cárcel, aunque hagan lo que hagan, el propósito del Señor se va a cumplir en tu vida. Yo no sé cuántos de aquí se han identificado, ¿verdad?, con las historias que hemos visto en esta hora. Pero déjame decirte, Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas y que persevera a sus fieles. Y que prospera las manos de los fieles aún en cualquier lugar que se encuentren. José estaba en Egipto, en una tierra lejana, en una tierra desconocida, pero él demostró que era un hijo de Dios. No importa dónde tú estés, demuéstrale al mundo que eres un hijo de Dios, que Dios te creó con propósito, que no eres un desorden, sino que eres un orden del Señor. Y demuéstrale una vida ordenada al mundo, para que el mundo vea la gracia del Señor obrando a favor de ti, para que todo lo que tú toques, todo lo que tú hagas, Dios lo prospere como lo hizo con José. Muchas veces decimos, ay, es que estoy en un país extraño, estás en tierra que Dios te trajo con propósito. Bendice el nombre del Señor. Agradécele al Señor por cada bendición. Pero lo más importante, testifica que eres un hijo del Señor. Aún en Egipto, José testificó ser un hijo de Dios. Y el mismo faraón, los mismos líderes se dieron cuenta que ahí estaba Dios reposando en él. Pídele al Señor que Él repose en ti. Y si en esta mañana, si en esta hora, ahí donde tú estás, tú no conoces al Señor, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, porque aún hay tiempo de salvación para ti. Dios tiene planes para tu vida, propósitos muy especiales. Dice el libro de Jeremías, porque los planes del Señor son de bien para nuestras vidas y no de mal. ¿Verdad? Así que tenemos a un Dios creador que te formó con propósito. Y si en esta mañana tú quieres acercarte a Él, tú no le conoces, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Señor, yo vengo hoy a ti reconociendo que tú eres el Señor, que tú me creaste y que yo quiero entregarte mi vida en esta hora a ti. Así que si tú quieres hacerlo en esta hora, ahí donde estás, cierra tus ojos y voy a orar por ti.
Oh Dios maravilloso, en esta hora yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, oh Dios maravilloso, por tu amor y por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que llegues ahí donde están esas personas que no te conocen, oh Dios maravilloso, pero que en esta hora quieren, Padre, reconocerte a ti como su Señor y Salvador. Yo te pido que tú llegues y tú toques su corazón, tú toques su vida, tú tomes ese corazón, oh Dios maravilloso, y puedas transformarlo en esta hora. Toma su vida, toma su nombre, escríbelo en el libro de la vida, oh Dios maravilloso, y que ahora, de ahora en adelante, él pueda o ella pueda caminar, Señor, siguiéndote a ti, adorándote a ti y diciéndole al mundo, Señor, que es tu hijo. Oh Dios maravilloso, yo también quiero pedirte en esta hora por cualquier hermano, por cualquier amigo que esté pasando circunstancias difíciles, que haya sido llevado a Egipto, Dios maravilloso, quizás con problemas, quizás esté en ese Egipto, Señor, encarcelado, quizás esté, Señor, sin poder alabarte, oh, que tú lo liberes, oh, que ahí donde él esté, oh Dios maravilloso, fortaleza tuya sea sobre él, Señor, y él pueda ser alcanzado y él pueda bendecirte. Tú le des fuerza, Señor, para levantar manos aún en ese Egipto difícil el que está pasando, y él pueda decirte: yo quiero, Señor, cumplir tus propósitos. Yo quiero, Señor, que tú cumplas tus propósitos en mí, y yo quiero adorarte, oh Dios maravilloso, como solo tú te lo mereces. Oh Dios maravilloso, gracias. Gracias por este privilegio, Señor, que nos da de bendecir tu nombre. Oh maravilloso Jesús. Gracias, gracias. Bendecimos la palabra del Señor, y yo espero, ¿verdad?, que si tú recibiste al Señor, envíanos un mensaje y para poder contactarte. Estamos aquí para servirte y te esperamos, ¿verdad? No te olvides, en unos momentos nuestro pastor viene con nuestro gran servicio glorioso, 50 North Clinton Avenue, Trenton, Nueva Jersey, domingo 10 de la mañana. Bendiciones para todos. La Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios en la ciudad de Trenton, New Jersey, quiere invitarte para que visites nuestro canal de YouTube, Iglesia Pentecostal AD Trenton.